Cultura de la organización de las escuelas. La pregunta que va a orientar este tema es cómo podemos comprender lo que sucede en el proceso escolar. Dicha comprensión se va a enfocar desde el concepto de capital cultural, entendido como una acumulación de experiencias históricas sobre algún objeto de conocimiento. También vamos a entender la respuesta a esta pregunta desde la perspectiva de la diversidad de capitales culturales que nos vamos a encontrar en un mismo centro escolar, a partir de la comprensión y la toma de conciencia de un crisol de culturas que hoy en día se encuentran localizados en los centros escolares. Cada cultura, como hemos visto en otros documentos, manifiesta en sí misma unas preferencias de aprendizaje. Esta diversidad ha sido encarada desde la perspectiva de las agencias internacionales de educación, desde un punto de vista económico, a partir de una estrategia de simplificación, entendiendo que solamente existe un capital cultural plausible a desarrollar en los centros educativos, a partir de la idea del aprendizaje de un comportamiento organizacional con la perspectiva de la cultura pragmática del desempeño. Bien, esta idea ha sido criticada por Hofstede y Hofstede en 2005, donde parte de una idea de flexibilidad de la práctica escolar a partir de la interacción de tres influencias. Por una parte, el ambiente social y cultural, por otra, la personalidad de cada sujeto o de un colectivo y la naturaleza humana. La interacción de estas tres influencias lo que concluye es en unos patrones de conocimiento y de comportamiento que son diversos en los centros escolares. De todas maneras, sea la perspectiva de la unicidad del capital cultural o la perspectiva de las diversidades de capitales culturales, vamos a entender que la comprensión de la cultura de una organización, la comprensión de lo que sucede en las escuelas, se va a entender desde la perspectiva del mundo de la práctica. El mundo de la práctica conlleva acciones cuyos significados implícitos están determinados por los valores, por ciertos rituales, por ciertos personajes que representan simbólicamente a la organización y por símbolos de todo tipo que exteriorizan lo que es la identidad de cada organización, con la idea de comprender una organización y el comportamiento de sus miembros, sus creencias, la mentalidad, la racionalidad de sus acciones, desde la perspectiva de la práctica que llevan a cabo todos los integrantes de una organización. Esta práctica cultural también se puede observar en los rituales, en las normas que son fácilmente observables. De tal forma que cuando nos introducimos en el mundo de la práctica escolar, vamos a entender una doble dimensión. Por una parte, la simplificación, es decir, aquello que es observable y puede ser medible dentro de un centro escolar, y por otra parte, la complejidad de los aspectos de valores y de creencias y de mentalidades de los sujetos dentro de cada organización. Esta doble realidad, la superficial y la profunda, por llamarla de alguna manera, nos van a remitir a las dos visiones clásicas de entender el centro escolar. Podemos entender la escuela como una institución que conduce a actividades desarrolladas y pensadas en la propia sociedad, donde la escuela es un servicio público dotado de unos procesos de orden y regulación de la actividad escolar, donde se establece básicamente un mecanismo de control sobre el proceso escolar. También la misma escuela se puede entender como una organización que
cubre completamente el trabajo diario en los centros escolares. La escuela puede entenderse como un espacio local de enseñanza y de aprendizaje, como un proceso de intercambio entre los contenidos y las diferentes formas que sostienen diferentes colectivos o diferentes grupos dentro del mismo proceso. Esta doble realidad implícita dentro de cada centro escolar, la escuela como institución y la escuela como organización, nos va a posibilitar una comprensión de la realidad escolar. La escuela como una institución, básicamente lo que pretende en todos los sistemas educativos es la construcción de una mentalidad colectiva fuerte. ¿Qué entendemos por mentalidad colectiva? Pues vamos a entender un conjunto de creencias, costumbres, que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo o de una colectividad. Son los mecanismos de la mente que operan a diversos niveles en un mismo conjunto cultural. Estas colectividades, estas mentalidades colectivas, lo que hacen referencia son a las creencias, a los patrones de la forma correcta de hacer las cosas. Básicamente, la mentalidad colectiva hace referencia a patrones básicos de supuestos asumidos por todos los integrantes de la organización, a valores sociales que se revisan permanentemente en cada organización y a un esquema de comprensión e interpretación del comportamiento de los sujetos, del aprendizaje de los sujetos. Esto pues nos remite un poco a la idea que March y Olsen definieron sobre lo que es una organización. Una organización, para estos dos autores, es una selección y un destacamiento de ideas, de prácticas, de personas, de estrategias, como resultado de un aprendizaje social permanente dentro de la organización. Por otra parte, la misma escuela, entendida como una organización, se puede afrontar desde la perspectiva del proceso social, donde hay diversos focos de atención, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. De tal forma que los diferentes integrantes de una organización lo que hacen es adaptar e interpretar las guías generales del sistema educativo, adaptándose a la cultura local de los estudiantes. Esta idea de la escuela como una organización parte de la consideración de una construcción cultural. Es bien conocido que la construcción cultural sigue un proceso histórico de aprendizaje donde un grupo comparte una historia de experiencias. Esta historia de experiencias permanentemente busca una estabilidad de sus propios miembros, una consistencia, la creación de un significado, de una identidad. En definitiva, cada grupo estable en una organización tiende a crear su propia cultura. Entonces aquí se nos presentan dos realidades que pueden ser compatibles o pueden ser contradictorias. Por una parte, la cultura dominante, que hemos llamado la visión institucional de la escuela, y por otra parte las subculturas de los diferentes grupos que constituyen la realidad social de un centro escolar. Los valores, tanto de unos como de otros, pueden ser contradictorios o pueden ser compatibles. ¿De qué depende la contradicción o la compatibilidad entre los valores de la cultura dominante y los valores de las subculturas? Básicamente de la interacción entre la escuela como un servicio público, que podemos entenderlo como la administración escolar, o la escuela como una cultura local, que lo podemos entender como la organización. El balance entre el peso de la administración y el peso de la organización en el proceso social de cada escuela va a depender de la política escolar, en el sentido de generar un sentido de pertenencia a la realidad escolar y en el sentido de generar una estrategia de reputación.
Esto quiere decir que si en un centro escolar el sentido de pertenencia solamente es asumido por un clan de personas, evidentemente los aspectos organizativos pues se verán muy mermados, muy reducidos. Por el contrario, si la política escolar en el sentido de pertenencia incluye a todos los sujetos que integran esa realidad social, el componente organizativo será evidentemente más importante. Lo mismo entendemos con la parte de la administración. Cuando es relevante en una organización, vamos a entender que es un clan, un grupo reducido, el que dirige esa organización en contra de otros integrantes de la misma. Este juego entre el sentido de pertenencia y la reputación de cada integrante de la organización básicamente nos presenta dos tipos de pertenencia o dos ámbitos de pertenencia al centro escolar. Por una parte, podemos encontrar lo que es el sentido de pertenencia solamente al ámbito institucional, lo que es una mentalidad donde la cultura de la enseñanza pues se basa en la programación de las actividades docentes, las técnicas y los estándares del lugar de trabajo están muy bien definidos y la profesión de la enseñanza se constituye en una cultura de tipo corporativo. Por otro lado, cuando el peso de la pertenencia a un centro escolar incluye a todos los integrantes de una organización que son respetados y hay una estrategia de reputación colectiva de cada sujeto, entonces aquí lo que tenemos es una construcción de sentido de las prácticas de cada centro escolar a partir de la interacción entre los sujetos. Entonces aquí podemos encontrar nuevos organizadores de la enseñanza partiendo de diferentes interpretaciones y diferentes significados que se desarrollan en cada centro escolar. Vamos a encontrar unas relaciones sociales muy centradas en los aspectos micropolíticos y la práctica de la enseñanza se va a entender desde el crecimiento profesional dentro de cada centro escolar. En definitiva, cuando nos proponemos comprender lo que sucede en un centro escolar, pues nos vamos a centrar en los dos ámbitos básicos de cada escuela, lo que es la cultura de la enseñanza y lo que es la cultura del aprendizaje, es decir, las creencias que pueden existir sobre la profesión docente y las creencias que pueden existir sobre lo que es un estudiante o sobre, por ejemplo, lo que es la familia en los niveles más básicos y más importantes del sistema educativo, como es la educación infantil, como es la educación primaria. Esta idea de la cultura de la enseñanza y la cultura del aprendizaje pues nos van a remitir básicamente a lo que es el trabajo escolar, o sea, a la identificación de cuáles son las claves de las características organizativas de cada centro escolar, entendiendo que estos elementos pues, nos van a permitir una comprensión de lo que sucede en cada centro escolar, desde la perspectiva de cómo se lleva a cabo el trabajo de la enseñanza y el trabajo del aprendizaje en cada realidad escolar.